Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa. Pues estamos en una hora con la historia. Estamos con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y seguimos hablando, al igual que el episodio de la pasada semana, sobre la historia criminal del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Que es una historia bastante larga, ¿no? Ya vimos la primera etapa, la primera gran acción criminal, que fue la huelga revolucionaria de 1917, planteada contra un gobierno legítimo, un gobierno de libertades. Tenían muchos problemas, pero básicamente era un gobierno de libertades que permitía actuar a todos estos partidos, ¿no? Y que estaba siendo acosado a muerte por anarquistas, socialistas y separatistas. Ninguno de ellos eran partidos de libertades, ninguno de ellos es un partido democrático. Claro, porque muchas veces el PSOE nos ha hablado de democracia cuando a lo largo de su historia, en muy pocas ocasiones... Se ha pasado la vida hablando de democracia. Y todas las fechorías que ha realizado, las ha realizado en nombre, a veces de la democracia, otras veces de la dictadura, que llamaban del proletariado, que era la del PSOE, claro. Pero siempre es así. Actualmente están en lo mismo. Siempre han actuado, además, en connivencia con los separatismos, ya en el 17 y, por supuesto, en la República. Vimos también que tuvo una etapa bastante más positiva durante la dictadura de Primo de Rivera, en que colaboró con la dictadura, mostró una actitud razonable, pero llega a la República, que parece que era más afín a los socialistas, y se vuelve absolutamente revoltoso. De acoso y de arribo contra la propia República. Sí, contra la propia República. Cuando había sido connivente con la dictadura de Primo de Rivera. Claro, contra la República, porque era una república burguesa y ellos creían que había llegado el momento de aspirar a una república socialista de tipo soviético, claro. Un Estado superior. Eso es. ¿Tenemos un editorial hoy? Sí. Pues vamos adelante con él. Vengo tratando, claro, la situación que vive el país, que es cada vez más preocupante y más peligrosa, ¿no? Y en relación con esto, pues alguien me preguntaba si el libro sobre el Frente Popular, sobre la derrota del Frente Popular, daba por terminado el debate sobre la guerra civil y empezaba otro sobre el franquismo. Bueno, el debate de la guerra está terminado hace mucho tiempo, porque es imposible. Se ha planteado en relación con la democracia, que no jugó ningún papel en ninguno de los bandos, o con la locura fratricida y necesidades así. La guerra fue un debate a tiros, pero quiero insistir en esto, ya lo he dicho, pero sobre si continuaría la nación española, la cultura cristiana, la libertad personal, etcétera. Y se hizo a tiros porque las izquierdas y separatistas dinamitaron la legalidad republicana. La destruyeron y crearon un nuevo régimen, un embrión de nuevo régimen que no llegó a fructificar porque fue derrotado finalmente. Esto lo he explicado 1000 veces y es increíble que a estas alturas haya que insistir en ello. Enfocado así el asunto, se vuelve perfectamente inteligible, ¿no? Se vuelve la razón de la guerra, etcétera, ¿no? Y se vuelven también inteligibles los embrollos, unos embrollos en el fondo bastante estúpidos, como los de Viñas, Preston, Juliá y toda esta legión de mistificadores que pretende hacer de la guerra un debate sobre quién era demócrata, ¿no? Como digo en el libro, sus historias no enseñan nada sobre la realidad histórica, pero enseñan bastante sobre lo que ellos entienden por democracia. Para ellos la democracia parece ser elecciones fraudulentas, violencias, hundimiento económico, etcétera. Es lo que fue primero la República, pero sobre todo ya el Frente Popular. El Frente Popular es un nuevo régimen, intento de un nuevo régimen. Por lo tanto, el debate que yo propongo al final sería sobre el del franquismo que duró 40 años. Y la gran cuestión es cómo el franquismo se mantuvo tanto tiempo, por así decir, contra todo y contra todos, porque cómo consiguió evitar a España la guerra mundial, derrotar al maquis, derrotar el criminal aislamiento impuesto desde fuera, reconstruir el país con las propias fuerzas españoles
y, en fin, alcanzar unos éxitos políticos, sociales y económicos sin parangón en España durante siglos. Todo esto requiere un profundo estudio, reflexión y debate. No se puede saldar con las tonterías habituales, las calumnias y las mentiras, ¿no? Ni tampoco con tópicos, sin más, ¿no? Porque casi todo lo que se ha dicho del franquismo es pura farfolla. En los mitos del franquismo, que lo hemos tratado aquí, y en Años de Hierro, pues se ha avanzado nuevos enfoques, pero queda mucho por hacer, porque se ha mentido tan descaradamente como sobre la guerra civil. Y entonces, claro, me preguntaban algunos si el problema de la guerra desde el punto de vista intelectual está resuelto, y usted ha contribuido a ello. Dice, ¿no está de sobra este nuevo libro sobre el Frente Popular? Pues no está de sobra, porque es más bien la conclusión general, 80 años de aquella guerra, y trae enfoques nuevos. En suma, la República fue un régimen perfectamente caótico y el Frente Popular un régimen abiertamente criminal. No lo trato así en el libro, pero queda claro a partir de los hechos, a partir de cómo se comportaban unos y otros y entre ellos, ¿no? Cuando la izquierda y los separatistas emprenden la guerra civil en 1934 y son derrotados, pues la República pudo normalizarse y pudo desarrollarse pacíficamente, aunque ello, claro, exigía ilegalizar y neutralizar, al menos por un tiempo, a los partidos guerra civilistas. Pero en la historia intervienen cosas imprevisibles, ¿no? Como un conservador bastante necio, ansioso de congraciarse con los insurrectos, que fue Alcalá Zamora, pues este consiguió neutralizar precisamente a los que habían vencido a los insurrectos. Y luego vinieron, a partir de ahí, prácticamente anuló la victoria sobre ellos y convocó las elecciones que resultaron fraudulentas del 36, que esas elecciones no fueron mérito del Frente Popular, sino de Alcalá Zamora. En cierto modo, en algunos aspectos, este personaje recuerda a Rajoy. Sí. Alcalá Zamora, además, pues por un acto de justicia poética, pues sus beneficiados lo defenestraron. Era presidente de la República, entonces declararon que era ilegítima, ilegal, la disolución de Cortes que dio lugar a las elecciones del 36, gracias a las cuales estaba el Frente Popular en el poder. Es una cosa... en fin, esta gente es tremenda, ¿no? Es tremenda. Los socialistas siempre fueron igual. Igual que cuando llega la República, gracias a que prácticamente se la entrega en manos la monarquía, y a continuación se ponen a perseguir al monarca como si fuera un delincuente, ¿no? Lo declaran un delincuente y un criminal, ¿no? Oiga, que si ustedes dan el poder es gracias a él, ¿eh? Él les entregó todo, sin más. Bueno, en fin, podían por lo menos dejar una cosa neutra. Bueno, sí. Bueno, bueno, el libro, como digo, viene muy al caso por tres razones. Primero, porque las versiones del Himalaya de falsedades pues siguen imponiéndose abrumadoramente en la universidad y en los medios. Así que no hay más remedio que insistir y darles esa batalla. Darles esa batalla. En segundo lugar, porque el 80 aniversario de la guerra es una buena fecha para rematar la tarea de clarificación. Y, sobre todo, porque hoy estamos de nuevo amenazados por un Frente Popular con un programa muy similar al de entonces: disgregar la nación española y destruir la democracia, empezando por falsificar despóticamente la historia. El Frente Popular de los años 30 destruyó la legalidad republicana. Hay que insistir en ello porque se le llama republicanos, el bando republicano. El bando republicano no era el bando de la República del año 30, de la Segunda República, era otra cosa, muy distinta. Pues, y además, aparte de destruir la legalidad republicana, pues amenazaba muy gravemente la unidad nacional. Y eso es exactamente lo que ocurre hoy ante nuestros ojos. Obsérvese que en los años 30 la derecha se oponía a esa deriva con una política opuesta y hasta cierto punto con ideas, y finalmente lo hizo con las armas. Lo asombrosamente novedoso en la actualidad
es que la derecha, y con la derecha me refiero a UCD primero y a PP, pues han abandonado el combate político y por las ideas, se han convertido en cómplices de los totalitarios y los separatistas, y esto ha hecho que el peligro se reproduzca. O sea, mi libro busca recuperar la historia para evitar la repetición de lo peor, porque hay que insistir en una frase muy significativa del filósofo Santayana, que un pueblo que olvida su historia se condena a repetirla. Y estamos en una situación de repetición de lo peor que hubo en los años 30, ¿no? Sí, porque nunca repite lo mejor. No. Siempre repite lo peor de ella. Si ¿no? se olvida, porque además se olvida y al mismo tiempo se la denigra, ¿no? Se denigra lo poco que se sabe de ello, ¿no? Conocer la historia del PSOE es fundamental, y uno de los grandes fallos de la transición fue olvidarla, en aras de una supuesta reconciliación. Dice, no, ustedes han sido esto, no lo olviden. Sí. Una cosa es perdonar, pero otra cosa es olvidar. Y aquí se olvidó con facilidad. Se olvidó todo. O sea, como si no hubiera pasado nada. Bueno, desde luego se ha perdido muchísimo tiempo y creo que nunca maldeciremos bastante a un PP tan abyecto, capaz de insultar y escupir a sus padres y abuelos, ¿no? Eso, lo insisto en eso, porque es lo que está haciendo. Y parece que no pasa nada. Se hacen 1000 fechorías, no pasa nada. Estos tíos, y no pasa nada, ¿no? No pasa nada, pero termina pasando, claro. Pues España, con el doctor y sus pandillas y los separatistas, pues marcha aceleradamente hacia una tiranía totalitaria debido a la complicidad del PP. Porque si el PP hubiera tenido una verdadera oposición, no habríamos llegado a esto. Estos habrían tenido que contenerse. Y finalmente, si hay que elegir entre la tiranía y la rebelión, los hombres libres, insisto, siempre han elegido la rebelión. Sin embargo, creo que no hará falta llegar tan lejos. El nuevo Frente Popular puede y debe ser derrotado en el terreno de las ideas, en el terreno de sus retóricas perversas y en las políticas consiguientes. Si esto no ocurre, podemos tener la venezolanización de España o la violencia abierta. Y todos debemos hacer lo que esté de nuestra parte para derrotar intelectual y políticamente al nuevo Frente Popular a fin de evitar males mayores. Se ha repetido la historia con otro Frente Popular y hay que derrotarlo. Me temo que esto no acaba de entrar en la mente de muchos. Mucha gente prefiere no ver los peligros y solo reacciona de manera desacompasada cuando el peligro ya lo tiene encima, ¿no? Yo creo que contribuyo con este libro y otros en el plano intelectual, y parece que Vox está contribuyendo en el plano político, ¿no? En todo caso, cada uno debe hacer lo que pueda. Y como dijo Nelson en Trafalgar, Inglaterra espera que cada uno cumpla con su deber. Es una cosa sobria y sencilla, y es lo que España espera que todos cumplamos con nuestro deber. Hay que recordar a nuestros oyentes su último libro, los motivos por el cual el Frente Popular perdió la guerra, sí, ¿no? ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? De Editorial Actas. Sí, causas y consecuencias históricas, Editorial Actas, ¿no? Bueno, pues por tanto, me preguntaban si la cuestión de la guerra está superada, ¿por qué? No resulta redundante este último, ya he explicado por qué, pero aparte de eso está el hecho de que, o sea, ¿cómo diríamos? De lo de siempre, la importancia de la historia, algo sí, que la derecha nunca ha conseguido entender. No solo lo ha reivindicado, sino que además es olvidadiza ella misma, ¿no? Sí. Bueno, y en fin, Marañón condenaba a la República en conjunto, el Frente Popular, como una especie de orgía de estupidez y canallería que es muy adecuada para hablar del Frente Popular, pero no tanto de la República, ¿no? Él se refería sobre todo, ya digo, a la República porque él había ayudado a su advenimiento. Hay en ciertas corrientes liberales una especie de frivolidad que les impide ver los riesgos y los costes de las ideas bonitas que sostienen, ¿no? Y por eso ayudaron, era uno de los padres espirituales de la República, y luego, pues claro, cambió por completo, ¿no? No se percató de que el Frente Popular y la Segunda República eran regímenes distintos. O sea, un régimen se caracteriza por una legalidad determinada, y el Frente Popular destruyó, como digo, la legalidad de la Segunda República, y lo hizo en dos fases: en su fracasado asalto de octubre del 34 y en su exitoso fraude electoral de 1936. Y ahora mismo tenemos una situación
históricamente muy similar, porque con Zapatero se cambió el régimen, se cambió la legalidad. Me doy cuenta de que soy un poco machacón, pero es que hay que machacar estas cosas porque no acaban de entrar en la cabeza de mucha gente, no se dan cuenta de lo que tienen delante, ¿no? Y esto lleva a políticas extrañas, como decir que Vox debe unirse al PP. No, resulta que con Zapatero todo el régimen se volvió zapaterista, todos los partidos son zapateristas, todos ellos, y entonces, excepto Vox. Entonces, si Vox se une a los otros, pues pierde su identidad y se convierte en uno más. Claro. Y lo que se plantea es una alternativa. ¿Hay algún medio de comunicación que considera que Vox debe abstenerse a apoyar la investidura de Zapatero, de Sánchez? Me llevo las manos a la cabeza, ¿no? Sánchez, claro, fíjese usted, un sujeto tan despreciable como él, en casi todos los terrenos, y tiene a sus pies a todos los demás partidos zapateristas, Claro, los que le están sujetando bien son los separatistas, pero vamos, es que la trayectoria y la tendencia del PSOE ha sido siempre aliarse con los separatistas, como iremos viendo, hablando de su historia criminal. Bueno, pues creo que la mera exposición y análisis de los hechos que he resumido en el libro, porque el Frente Popular, etcétera, pues lo pone de manifiesto. Los únicos inteligentes en el Frente Popular fueron los comunistas, que por lo demás, bueno, tenían la misma capacidad de crimen y de canallería que sus aliados, pero por lo menos eran más inteligentes. Y hoy tenemos el mismo discurso. Ya digo que están implantando leyes totalitarias, liberticidas, que intentan regular desde el poder no solo los pensamientos de la gente, sino hasta los sentimientos. Han convertido la justicia en una burla de la justicia, empezando por el Tribunal Supremo. Han hecho de la ETA una potencia política, volviendo a legalizarla y vaciando el estado de Estado varias regiones. Tenemos leyes como las de género, según las cuales el hombre es culpable por principio mientras no se demuestre lo contrario. Son cosas alucinantes. Pues estamos en ello y se van implantando con el cuento de la democracia. Oiga, esto no es democracia, esto es todo lo contrario. Esto va contra la libertad, va contra la libertad más elemental de las personas, ¿no? Bueno, pues estas cosas que son hechos objetivos, que no son imaginaciones mías, pues lo más asombroso, ya digo, es que se disfrace todo esto de democracia, ¿no?, de pluralismo y de estas palabrejas que se han inventado para colar los mayores desmanes, ¿no? Y así es como hemos llegado a esto, ¿no? Realmente el doctor y su gente y los separatistas pues nos empujan aceleradamente hacia una dictadura totalitaria, hacia una tiranía, debido a la complicidad del PP. Y si hay que elegir, ya digo, entre tiranía y eso, ya sabemos lo que hay que elegir, y rebelión. Espero que no llegue a ser necesario del todo, ¿no? En fin, este es el editorial de hoy. Estamos en una situación muy precaria. Hemos visto también cómo recientemente en Europa, en la Unión Europea, quiero decir, pues se ha dado la razón a Junqueras. O sea, por lo visto, según ellos, el rebelarse contra un Estado y contra la integridad de una nación, pues es perfectamente legal y legítimo. Pero además, le dan la inmunidad una vez después de haber hecho los hechos, porque claro, a Junqueras se le acusa por una cosa posterior a las elecciones europeas. Claro. Es algo... Sí. Esto nos plantea también otro problema, que es nuestro papel en la Unión Europea. No digo en Europa, porque en Europa estamos y somos una parte importante de Europa desde siempre. No es nada nuevo. La Unión Europea es otra cosa. La Unión Europea, que en principio nació como una idea democristiana de unidad de Europa, en fin, para convertirla en una nueva superpotencia o algo así, porque Europa quedó dividida en dos protectorados al final de la Segunda Guerra Mundial, uno soviético y otro ruseño, ¿no? El ruseño bastante más aceptable que el soviético, eso hay que decirlo. Pero ha evolucionado hacia una tendencia socialdemócrata y hacia una tendencia cada vez más extraña, más antieuropea, porque primero es anticristiana. Segundo, es LGTBI, que va contra los principios de la moral y ya digo, de la legalidad, en gran medida. Es abortista
el aborto es un derecho, por lo visto, y los derechos hay que practicarlos, claro, conviene practicarlos, ¿no? Es inmigracionista, trata por todos los medios está facilitando una inmigración salvaje desde hace años, ¿no? Que está creando problemas muy serios, problemas incluso en Francia y otros países de zonas en las que no entra la policía, en que ya no hay una legalidad del propio país. Todo esto lo está impulsando una serie de... No se le puede llamar élites, porque la élite tiene una idea de cosa superior y distinguida, ¿no? Pues de camarillas, ¿no? Una serie de camarillas con mucho poder y a las cuales, por ejemplo, la idea de que España sea un país un poco fuerte no les hace ninguna gracia tampoco, porque todo eso viene de muy atrás. O sea, en fin, la prevención contra España es muy fuerte en otros países de Europa, ¿no? Y aquellos que sostenían que la Unión Europea iba a ser el baluarte de la unidad de España, y se ha demostrado que es todo lo contrario. No lo es ni puede serlo, claro. Porque si renunciamos a arreglar nuestros problemas, no nos los van a arreglar otros. Incluso si la Unión Europea quisiera arreglar ese problema, no lo iba a arreglar. No se iba a producir una invasión de Cataluña para asegurar... Es absurdo, ¿no? Y como los separatistas están constantemente haciendo su propaganda, su diplomacia, porque se lo permite aquí los gobiernos, el PP y el PSOE. O sea, el gran problema de los separatismos en España está en Madrid, no en Barcelona o en Bilbao, está en Madrid. Desde Madrid se les ha apoyado y se les ha ya explicado muchas veces por qué, cuál es la clave de todo esto. Y entonces nosotros tenemos que plantearnos un poco seriamente cuál es nuestra posición. Como que estamos como satélites, como que nos están imponiendo normas y leyes desde fuera, como con toda naturalidad del mundo, desde un Parlamento Europeo que es poquísimo representativo. Y esta es la razón de fondo por la que los ingleses se han ido. Los ingleses pues conservan una dignidad nacional y no les gusta nada que les estén dando normas y leyes desde fuera, ¿no? Dice, eso nosotros somos mayores y podemos hacer. Pero aquí es todo lo contrario. La mentalidad de los políticos es una mentalidad de someterse al exterior. Someter al país. Ellos no se someten porque ellos sacan algún beneficio de eso, ¿no? Pero al país tratan de someterlo al exterior. Bueno, pues esta situación es grave, es mucho más que preocupante y, como digo, todos debemos hacer lo posible, primero por conocer la historia, conocer los hechos, y en segundo lugar por oponernos a esta peligrosa marea. Pues bueno, dicho lo cual, volvemos a entrar de lleno en la historia del Partido Socialista, que fíjese que lo que está pasando ahora quizás sea también consecuencia de esa propia historia del PSOE, ¿no? De ese pasado suyo, es uno de los actores. Al PSOE le pasa lo que al conjunto de los demás, que han olvidado su propia historia. La mayor parte de los socialistas no conocen su historia. El libro de ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? Se lo he mandado un ejemplar dedicado, que está en las redes, y yo me gustaría que nuestros oyentes a su vez lo divulgaran al máximo, con esta dedicatoria. Al doctor, entre comillas, Sánchez, por si sus ocupaciones le dejan tiempo para aprender algo sobre la historia de su país y de su partido. Esto es importante, y insisto, sería muy bueno que la gente lo divulgara y le diera en los medios difusión, medios de masas, en las redes sociales, porque en los medios no. No, lo otro, como usted bien dice, son los medios de manipulación de masas. Bueno, pues como decíamos, en cuanto llega la República, el Partido Socialista se vuelve de pronto pues subversivo, cosa que no había sido en la dictadura de Primo de Rivera. Se vuelve subversivo y primero participa en el gobierno, junto con Azaña, en el bienio izquierdista, e impone leyes que teóricamente beneficiaban a los trabajadores, pero que en la práctica aumentaron la miseria y el hambre, ¿no? Leyes como, por ejemplo, la de términos municipales, según la cual, para evitar que los salarios descendiesen en la época de la cosecha, pues primero tenían los propietarios tenían que contratar a obreros del término municipal, y solo cuando estuvieran contratados poder traer a otros. De esta manera, aparentemente pero la consecuencia era que muchos términos que había mucha gente que necesitaba trabajar,
pues no podía. Se quedaba en su término, que a lo mejor no había trabajo, y la miseria aumentaba. De hecho, la miseria aumentó porque en el primer bienio de la República, ya lo hemos dicho, el hambre, que se puede medir por el número de muertos al año, porque esto entonces se contabilizaba, pues más que duplicó el hambre que había en la dictadura de Primo de Rivera. O sea, pasó de 109 a 260 muertos al año. Esto parece que no es mucho, pero cada muerto de hambre, para que una persona muera de hambre, tiene que haber mucha gente más que pasando hambre, de verdad. No llega a morirse, pero pasa hambre, ¿no? No es que fueran hambrunas enormes. Como en la Unión Soviética o en Ucrania. Claro, no, nada de eso. Pero era una situación en que cientos de miles de personas pasaban hambre habitualmente, con cierta habitualidad. Y esto, ya digo, aumentó en el primer bienio. Esta fue una de las causas por las que en 1933 la gente en general, o sea, hubo una gran victoria del centro derecha en contra del bienio anterior, el bienio que se suele llamar republicano socialista, más propiamente socialista hazañista o hazañista socialista, ¿no? Porque la mayor parte de los republicanos no eran de izquierda. Es otra de las usurpaciones que se hacen. Los republicanos, oiga, mire, el partido de Lerroux sacaba muchos más diputados, que era el partido radical republicano, el republicano radical, sacaba muchos más diputados que todos los partidos republicanos de izquierda juntos. Eso por empezar. Pero eso se olvida. Sí. Los únicos que tenían la respetabilidad republicana, por llamarlo así, eran los de izquierda, que eran los más ineptos, lo que describía Azaña muy bien. En fin, no vamos a recordar, ahora ya lo hemos repetido muchas veces. Sí, en las memorias, los escritos. Recordar en las memorias la clase de botarates y de cretinos que eran, ¿no? Bueno, pues ya digo, llega la República y empiezan a plantearse si vale la pena seguir colaborando con una república burguesa, porque ellos no son burgueses, ellos no son demócratas, ellos lo que quieren es un régimen socialista, la dictadura del proletariado. Y esto ya creó una cierta división dentro del partido. Estaba Julián Besteiro, que estaba completamente en contra de esto. Este Julián Besteiro, que estaba sentado en la UGT, que era el elemento decisivo, pues desde el verano de 1933, antes de las elecciones, antes de perder el poder, venía denunciando la idea de que era ya muy fácil vencer a la derecha e imponer su dictadura, ¿no? Decía, nuestros adversarios están débiles, pero no vamos a creer que estén deshechos, como cuando en la guerra estaba deshecha Rusia. Besteiro ponía de relieve asimismo pues las acusaciones de fascismo ya lanzadas contra la CEDA, sobre todo contra la CEDA, pues que eran absurdas, y acusaba a los revolucionarios de envenenar a los obreros con una propaganda falsaria. Decía, la República Social en España y el Estado totalitario socialista son algo absurdo, un camino de locuras. Rechazaba la pretensión de imponer la dictadura del proletariado y la toma íntegra del poder por los socialistas, y denunciaba aquella vana ilusión que se paga demasiado cara, porque al final son las masas las que cosechan los desengaños y sufrimientos. Sin embargo, el empuje de los revolucionarios pues le fue desbordando poco a poco, ¿no? Bueno, poco a poco no, rápidamente, en cuestión de meses. O sea, como reconocerá, hubo una polémica tremenda, y Amaro del Rosal, que era un enemigo de Besteiro, dice, en la historia del Partido Socialista no existe antecedente de una lucha tan agria, tan violenta en el fondo y en su forma, una lucha sin cuartel contra los partidarios de Besteiro. Hubo algún intento de asaltar la casa de este, y algunos de sus correligionarios, Trifón Gómez, por ejemplo, tuvo que salir de un mitin enarbolando la pistola para que no lo masacraran. Lo masacraran ellos mismos. Sí. Besteiro les decía, dice, vais a llegar al poder, si es que llegáis, empapados y tintos en sangre, para luego lanzaros a otra guerra fratricida con los obreros sindicalistas, o sea, anarquistas y comunistas. Esto último ocurriría durante la guerra, por cierto, ¿no? Dice, por ese camino de locura decimos a la clase obrera que se la lleva al desastre, a la ruina. Dice, es que no habrá posibilidad de salir de esta locura dictatorial
es que nos vamos a contagiar de la peste del momento. Pues la verdad es que... eran premonitorias sus palabras, ¿eh? Sí, eran premonitorias, pero al mismo tiempo, claro, esto era lo que estaba en el ADN del Partido Socialista, ¿no? En su programa último, en su teoría marxista y demás, ¿no? Luego, cuando otro moderado, otro de Besteiro, pues después de las elecciones, cuando ya planteaban los socialistas la guerra civil, decía: nos ha asombrado un poco el empuje de las derechas, pero de ahí a suponer que hay una preparación en España de fascismo, media un trecho. Lo que niego es un fascismo preparado para asaltar el poder, porque la técnica que utilizaban era decir, están a punto de asaltar el poder para ellos hacerlo, asaltarlo, ¿no? Ellos, claro, para movilizar a la gente y oye, se nos viene encima, ¿no? Es más, temía que Saborit, un besteirista, temía que si con ese pretexto los socialistas intentaban el golpe, entonces vendría un contragolpe de la derecha. Así que dice, no hemos dicho los socialistas que la dictadura de Primo de Rivera la trajo por un lado el problema de la responsabilidad y por otro el anarquismo catalán y zaragozano. ¿De cuándo iba a triunfar Primo de Rivera si no hubiera encontrado en la calle el ambiente favorable que encontró? Que creo que salió de Barcelona entre aclamaciones formidables. Decía, para organizar en frío un movimiento de acción social revolucionario e implantar la dictadura del proletariado, niego la fuerza, niego la capacidad, niego la disciplina y niego la posibilidad de hacerlo. Dice, ahora el periódico El Socialista, el órgano del PSOE, publica artículos francamente comunistas y es ahí donde está, a mi juicio, la raíz y la desviación. Esto es importante porque en aquel tiempo había una corriente, como digo, contraria. Hoy no existe esa corriente. Hay ciertas quejas, fastidio de algunos, de Felipe González, de Leguina y tal, pero muy débiles y poco clarificadoras, ¿no? Sí, no son claras tampoco, porque hay algún verso suelto de gente que pinta más bien poco, sí, ¿no? Sí. Es una cosa que no... Estamos en una situación parecida, menos violenta, pero parecida, ¿no? En el fondo parecida. Y Amaro del Rosal le contestó. Dice, pregunto si por encima de nuestra voluntad hay una situación objetivamente revolucionaria. Dice, existe un espíritu revolucionario, existe un ejército completamente desquiciado, hay una pequeña burguesía con incapacidad de gobernar, en descomposición. Tenemos un gobierno que es el de menor capacidad, el de menor fuerza moral, el de menor resistencia. Ahora todo está propicio. Era el gobierno salido de las urnas, por gran mayoría. Así que Amaro exponía la verdadera motivación del movimiento que preparaban. Era la convicción de que los enemigos estaban débiles y que, por tanto, las principales bazas de la victoria estaban en manos del PSOE. No debe olvidarse que el programa máximo de ese partido consistía siempre en la dictadura socialista, ¿eh? Entonces parecía que había llegado el momento de asaltar el poder. Bueno, mediante sucesivas maniobras, Besteiro y los suyos pues fueron desalojados de los órganos de poder en el partido y en el sindicato, y a principios de febrero de 1934 se constituyó el organismo destinado a preparar y coordinar la insurrección. Sus tareas consistían en organizar grupos armados y milicias, infiltrarse en el ejército y la policía, incluida la Guardia Civil, en la obtención de dinero. Uno de sus métodos fue el desfalco bancario. Acuerdo, siempre el dinero les ha tentado mucho. Sí. Tenían facilidad. Sí. Acuerdos con otras fuerzas políticas y agitación en general, ¿no? Otro de los aspectos era la vigilancia. Organizaron una vigilancia como los de la ETA, ¿no? De supuestos enemigos, para en el momento adecuado neutralizarlos, es decir, liquidarlos, ¿no? También tenían otras y otra parte de la preparación era el terrorismo. Entonces, una de las primeras cosas que empezaron a hacer fue atacar a la Falange, asesinando una y otra vez, a uno, a otro, hasta que finalmente, aunque José Antonio se resistía a replicar de la misma forma, pues tuvo que aceptarlo, porque el gobierno no les protegía. No les protegía. Es decir, se llama Falange Española Funeraria Española, llegó a ser conocido, sí. Entonces, cuando llega la primera réplica, así como el gobierno, que era de derechas, moderado de derechas, cuando los falangistas
realizan una acción parecida, o sea, se defienden, pues entonces la persecución sobre los falangistas fue brutal. Incluso querían meter en la cárcel a José Antonio, ¿no? O sea, ahí Prieto, digamos, se portó bien, si se puede decir, porque en el Parlamento vino a decir, bueno, ¿cómo es que le acusan de tenencia ilícita de armas? Pero aquí todos tenemos armas, Claro. con licencia o sin licencia. Pero todos, claro, esa es la Sí, situación. claro, sí. Hubo una escena en que efectivamente salieron las armas a relucir, las pistolas a relucir, ¿no? En el Congreso. En el Congreso, sí. Bueno, así que nada podía ya impedir la insurrección. La cuestión del terrorismo, en mi blog, www.piomoa.es o Más España, Más Democracia, pueden ver la serie, voy por el capítulo 8, en que voy un poco detallando estas cosas, que están ya las detallé bastante en el libro Los orígenes de la guerra civil. Bueno, por otra parte, claro, la propaganda se basaba en la acusación genérica de fascista a todo lo que no... Incluso llamaban fascistas a sus antiguos socios de gobierno, de los republicanos de hazaña y tal, ¿no? Decía que tenían algo de fascistas también. Allí no se libraba a nadie. Bueno, la realidad es que la CEDA era muy legalista, incluso demasiado, porque en las elecciones de 1933, de noviembre del 33, pues fue el partido más votado, o sea que tenía perfecto derecho a reclamar el poder, pero le dejó el poder a Lerroux, que era el segundo. Claro. Es decir, los que ganan le dejan el poder a la segunda formación para no crispar esta idea absurda, ¿no? Sí. Para no crispar. La izquierda se crispa sola, además. Sí. Al contrario, con eso dice, hombre, estos están débiles, están debilillos. Pues dejó el poder y luego el propio Alcalá Zamora maniobró en esa dirección, porque Alcalá Zamora le tenía verdadero odio a la CEDA, ¿no? Y eso que era un conservador también. Bueno, digamos que la legitimidad del gobierno contra el que preparaban en 1934 toda clase de violencias, pues era una legitimidad perfecta, era salida de las urnas y además permitía la posibilidad de que la República se rectificase, porque después de 2 años caóticos, pues parecía que, o sea, una política más razonable, ¿no? Bueno, pues además, las elecciones aquellas pues no fueron organizadas por la derecha, sino por un gobierno de centro-izquierda, con exclusión de la derecha. Y pese a ello, y pese a la violencia y a las coacciones, porque en la campaña electoral ya el PSOE practicó el terrorismo abundantemente. Hubo como 8 asesinatos, ninguna víctima era socialista y todas eran derechistas, excepto, casualmente, un comunista que se metió en un mitin para acusar al PSOE, y lo mataron a puñaladas. En el mismo mitin. El mismo mitin. Esto es llamativo, porque en aquel momento los comunistas llamaban a los socialistas socialfascistas. Luego se unirían. Sí. Pero no era un ambiente muy cálido. No era muy amoroso, ¿no? Bueno, pues 20 minutos nos quedan. Sí, bueno, pues en la jornada previa a las votaciones, Gil Robles, que era el líder de la CEDA, había llamado a la moderación y a la concordia. En cambio, Largo Caballero, que era el Lenin español, el principal dirigente socialista entonces, después de descalabrar a Besteiro, pues anunció su intención de no admitir un resultado adverso en las urnas. Por cierto, que esto volvió a ocurrir en las elecciones del 36, no solo por Largo Caballero, sino también por Azaña. Decían, unas urnas que le den la victoria a la derecha son inadmisibles. O sea, no lo iban a admitir de ninguna manera. Bueno, pero con la cantidad de escritos de documentación que todavía se sientan herederos algunos de ellos, sí, de estos individuos, llama poderosamente la atención. Por 2 cosas. Porque no saben y porque creen saber toda la propaganda absolutamente calumniosa y embustera en que se basa toda la política. El Himalaya de falsedades que denunciaba Besteiro. Sí. O sea, ¿por qué no se impuso Besteiro? Pues porque Besteiro, en el fondo, era en aquel momento bastante demócrata, no quería nada de guerra civil
y quería que la República se desenvolviera pacíficamente y sin mayores problemas, ¿no? Pero claro, pero que su propio partido tenía esa tendencia. Por otra parte, Besteiro, en el año 17, del que hablamos la semana anterior, pues estuvo mezclado en la huelga aquella insurreccional prácticamente, ¿no? Pero de ella había sacado la conclusión de que por ese camino no se iba a ninguna parte. Un poco lo que decía Franco en 1930 a su hermano. Sí. Dice, la democratización en orden está muy bien, pero es lo que se necesita, pero no algaradas ni follones de estos. Esto es más o menos. Es curioso, porque había una cierta coincidencia, ¿no? Y ahí Besteiro se da cuenta de que el camino es otro, ¿no? Además, yo creo que no le convencía ni sus propios compañeros de viaje, ¿no? Bueno. Bien, decimos que la primera acción propia de aquel ambiente que crean los socialistas es el terrorismo contra la Falange y también contra la CEDA. Mataron también a algunos de la CEDA, ¿no? Es ya un terrorismo, ¿no? Ya no es... porque venía a ser como una experiencia práctica de cara a la acción decisiva. Lo de la Falange ya hemos visto cómo es, lo hemos tratado también en alguna otra ocasión, pero hay otra acción criminal mucho más grave, en definitiva, que es el intento de hambrear a España, saboteando la cosecha de 1974. La cosecha de 1974 fue excepcionalmente buena, de cereales en general, ¿no? Y claro, entonces, lo que decía, hay una cuestión que conviene también aclarar, porque esto se ve en Toñón de Lara y otros, y dice, ellos lanzan entonces la consigna de huelga general en la recolección de la cosecha, que dejaría a España en un hambre tremenda, claro, y argumentando toda una serie de cosas que las ha oído mucha gente, como que los propietarios eran unos bestias que le decían comed república. Esto era una tontería. Pudo haberlo dicho alguno, pero claro, que lo diga alguno, sí, algún loco por ahí, loco pues, no era sintomático de que fueran todos, pero ¿no? Lo ponen así, ¿no? Y decía que dejaban los campos sin labrar y para que se murieran de hambre los campesinos, lo cual era falso, radicalmente. Si dejan los campos sin labrar se arruinan ellos, claro. El PSOE, pues ya digo, una huelga en esas condiciones habría sido una catástrofe tremenda, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo? Pues planteó exigencias salariales y de todo tipo, que no hubiera maquinaria, etcétera, ¿no? Pero los salarios en aquel momento eran los mismos o superiores a los del bienio izquierdista, a los que se habían implantado en la época con Azaña, sí, y con ellos, y con ellos, sí. Entonces, claro, el gobierno, que era muy débil, esa es la verdad, pues lo presidía Ricardo Samper, que era más flojo que Lerroux, era del mismo partido. Pues, sin embargo, claro, se vio una situación que tenía que hacer algo, ¿no? Anunció que la cosecha es la República y hay que defenderla de cualquier manera. Y anunció su decisión de impedir cualquier sabotaje, claro. Bueno, pues el 5 de junio del 34, estamos en el 34, que era en el momento crítico de la recolección, comenzó la huelga. Fueron asesinados algunos patronos y obreros que se negaban a seguir las instrucciones socialistas, porque las concesiones del gobierno de salarios y tal, habían desmovilizado a muchos, ¿no? Entonces comenzaron los incendios de mieses, de maquinaria agrícola, etcétera, ¿no? El gobierno replicó con fuerza, o sea, con energía. Arrestó a numerosos dirigentes, trasladó a cientos de activistas, de agitadores, a decenas de kilómetros de sus lugares. Y esta reacción, que se debió sobre todo al ministro republicano, Salazar Alonso, pues, por cierto, Salazar Alonso sería asesinado por los milicianos a poco de reiniciarse la guerra en el 36, ¿no? Pues de esta manera se abortó un movimiento muy peligroso. El movimiento fue en gran parte dirigido. Hay que decir que parte de los dirigentes socialistas no estaba muy de acuerdo porque pensaba que podía ser un derroche de fuerzas antes del golpe decisivo. Uh-huh. Y no. Pero la diputada, sobre todo Margarita Nelken, de la que hablo un poco en el libro ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra?, las tres damas de la Revolución, pues pretendió que todo el campo español estaba parado. Pero la huelga solo afectó muy parcialmente, en la mayoría de los casos, a 1.600 municipios de los 9.000 del país y totalmente solo a unos 100 y pico, ¿no?
Hubo 13 muertos y 200 heridos. En su mayor parte, los muertos y los heridos eran trabajadores atacados por los socialistas por Esquirola. Con los piquetes, que no sé... Exactamente. Y luego el ministro que intentó reprimir aquello sería asesinado por... Sí, en el 36. Esa es la historia del Partido Socialista que conviene recordar. Sí, lo de Margarita Nelken es algo alucinante, las mentiras que decía. Empezaba a decir en el Parlamento, porque se impuso la censura. Claro, la censura se impuso a lo largo de toda la República de manera casi constante, ¿no? Dice, como hay censura, la gente no sabe que está habiendo muertos. Dice, propietarios muertos. Dice otro, asesinados. Bueno, pues asesinados como usted quiera, a mí no me da miedo. Y así en el Parlamento. Y luego decía que nada, contaba unas historias truculentas, que en los pueblos la Guardia Civil detenía tanto a todos los hombres útiles, pero también a las mujeres, también a los ancianos. Y, oye, entonces, ¿quién recogía los cereales? ¿Quién estaba segando ahí? Serían los amos, digo yo, ¿no? Son cosas verdaderamente de locos. Magnifican la mentira. Sí, pero una cosa... Desgraciadamente, estas historias calan. Por ejemplo, Preston hace como que se las cree. No creo que se las pueda creer, pero hace como se las cree. Las pone Preston y muchos otros. Sí, ¿no? sí. Así que la represión fue enérgica y fue eficaz, porque lo requería el peligro, ¿no? Y no hubo, además, ningún episodio que se pudiera comparar, por ejemplo, con el de Casas Viejas. Casas Viejas fue el episodio de la represión de la Guardia de Asalto sobre unos campesinos andaluces, que se saldó con una serie de... Bueno, un montón de campesinos fueron asesinados directamente, de hecho por órdenes del gobierno, ¿no? Y por la policía del gobierno, en la época de Azaña. No hubo nada parecido. Bueno, dentro del PSOE, pues hubo tensiones. Los campesinos querían que se extendiese el paro a las ciudades, porque si no se quedaban más aislados, pero claro, los propios socialistas vieron que eso en aquellos momentos no tenía lugar, ¿no? Es muy importante, ya digo, esta huelga campesina, porque revela hasta qué punto estaban los socialistas dispuestos a hundir el país para hacerse con el poder. Bueno, pues apenas terminó esta huelga, pues empezó la subversión en Cataluña. Eso a cargo, la dirigía Companys, presidente de la Generalitat, y líder de la Esquerra Nacionalista Catalana, el cual se había declarado en pie de guerra ante el triunfo electoral de la derecha. El Parlamento había aprobado una ley de contratos agrarios para facilitar el acceso de los aparceros a la propiedad de la tierra, pero según la Lliga catalanista, la Lliga de Cambó, que había sido separatista pero se había vuelto más cooperadora, Cambó terminaría apoyando a Franco, la Lliga se había retirado del Parlamento en protesta por las violencias de la Esquerra, porque el ambiente era de ese estilo, ¿no? Como el que tratan de crear ahora. Vamos. Bueno, la ley, según la Lliga, vulneraba el derecho tradicional catalán y vulneraba las competencias del Estatuto Autonómico. Por lo tanto, la denunció en Madrid. El gobierno, en realidad, no deseaba intervenir, pero de mala gana tuvo que someter la ley al Tribunal de Garantías Constitucionales. Y el tribunal, por una exigua mayoría, resolvió contra la Generalidad. A través del abogado nacionalista Amadeu Hurtado, que representaba los intereses de la Generalidad, pues el gobierno se apresuró a proponer a Companys unos ligeros retoques que no alteraban el contenido de la ley y que lo promulgase rápidamente para evitar nuevos recursos. Pero el amigo Companys no quiso admitir ni una sola enmienda. Aquí no, todo o nada, ¿no? Y Hurtado, en sus memorias, señala: supe que a la sombra de aquella situación confusa, la ley de contratos de cultivo era un simple pretexto para alzar un movimiento insurreccional contra la República, porque desde las elecciones de noviembre anterior no la gobernaban las izquierdas. Y así fue. Eso... Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo de un autor separatista, Albert Balcells,
Dice, los terratenientes españoles no querían que la reforma agraria prosperase en Cataluña gracias a su autonomía, mientras la estaban deteniendo en el resto de España. Esto es una pura invención. La mal planteada reforma agraria de Azaña se aceleró bajo el gobierno centrista de Lerroux, porque es otra de las cosas que dicen, que se paralizó la reforma agraria. No, o sea, estaba muy mal organizada. Esto Azaña se burla mucho de cómo se organizaban aquellas reformas. No tenía salida ninguna, porque una reforma agraria, claro, había demasiada gente en el campo y un campo poco productivo. La única salida es la industrialización, que es lo que se hizo con Franco. Pero bueno, el hecho real es que con el nuevo gobierno de derecha las mismas reformas agrarias se puso en marcha. Seguía en marcha y se aceleró además. Bueno, el hecho es que Companys tenía la obligación de respetar al Tribunal de Garantías, creado además con su apoyo en tiempos de Azaña, pero reaccionó llamando a la rebelión, exactamente como ahora. Igual. El Tribunal Constitucional ha dicho, y ellos dicen que de hecho les importa un carajo lo que diga el Tribunal Constitucional, lo han dicho así, ellos van a lo suyo y se acabó. Bueno, pues en eso estamos, y eso además llega así en esta situación de rebelión, de hecho, e ilegalidad desde hace ya unos cuantos años, con el PP, por cierto. Aunque esto proviene del PSOE. El PSOE fue el que impulsó estos... Porque una cosa se olvida, es que fue el PSOE de Cataluña el que impulsó los nuevos estatutos, que son prácticamente ya independentistas, ¿no? Son prácticamente secesionistas. Bueno, los impulsó el PSOE, no los separatistas directamente, ¿no? Sí. No hay que olvidar estas complicidades, ¿no? Porque en definitiva al PSOE de España no le importa. Le importa su poder, en fin, todas sus ideas extrañas y contradictorias que tienen en la cabeza, ¿no? Bueno, pues Companys calificó el fallo judicial como la culminación de una ofensiva contra Cataluña. Como Cataluña son ellos. Claro, siempre es. Sí. Un acto de agresión que obliga a todos los que no han llegado a perder el recuerdo de que son hijos de esta tierra generosa y altiva. Además, esta retórica. Esta retórica, sí, muy cursi, además, en el fondo, sí. Muy cursi, ¿no? A defender su prestigio con la sangre de sus venas. Luego se vio cómo defendieron ellos, ¿no? Hemos de fortalecer nuestro espíritu y decirnos cada día de cara a nuestro deber presente: yo soy catalán, soy un buen catalán. Y tal vez yo os diré a todos: hermanos, seguidme, y toda Cataluña se levantará. Esto era muy parecido a lo que pretendía el PSOE, o sea, la rebelión contra la legalidad republicana. Lo que pasa es que con esta retórica pueril, no llegaba. Infantil, no. La retórica de los separatistas catalanes es asombrosa. 5 minutos nos quedan, sí. No pío. Bueno, y decidió abandonar las Cortes. El periódico L'Opinió, que pasaba por relativamente moderado, clamaba: el Parlamento catalán, que es soberano, responderá a España. No somos más que catalanes. Toma ya. Si esto es... Vamos a dejarlo ya para la próxima, porque lo importante aquí es cómo el PSOE y Azaña y los otros republicanos de izquierda colaboran con estos bárbaros, ¿no? Sí, como la supuesta izquierda moderada no colabora, es coartada del independentismo. Sí. Que en la actualidad es el propio PP, porque la CEDA no colaboraba. Claro. La CEDA se oponía, denunciaba, y el propio Lerroux y los republicanos radicales estaban en contra. Pero todos ellos, y esto como merece un capítulo aparte. Un capítulo aparte. Hemos visto hoy lo de la hambruna que quería provocar el PSOE, incluso se puede titular así el capítulo: el PSOE busca hambrear a España, o algo por el estilo. Como la tercera parte, y dentro de la tercera parte de la historia del PSOE, la hambruna. La hambruna que buscaba el Partido Exactamente. Socialista. Y la próxima será la de la colaboración con el separatismo rupturista y completamente subversivo, ¿no? Bueno, pues, don Pío, muchísimas gracias, le deseo una feliz Navidad y... Pues igualmente a todos nuestros oyentes. Y volvemos en unos días. Y no olviden, España espera que cada uno cumpla con su deber. Sí. Me quedo con esa última frase. Muchísimas gracias. Adiós. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Ya saben, volvemos pasados estas fechas aquí a Radio Ya, a una hora con la historia con don Pío Moa.